Bien, comenzamos esta segunda parte hablando de Sabbatai Tzvi y de ese movimiento que surge en el siglo XVII y que Scholem estudió con tanta atención, con tanta también erudición. Scholem habla de Sabbatai porque cree que ha sido quizás el reconocimiento mesiánico más importante de la historia de Israel, del pueblo judío. Más que Bar Kokhba en el siglo I, más que posteriormente un sabateísta que fue Jacob Frank en Polonia también, pero él piensa que realmente lo más importante ha sido Sabbatai. Pues Sabbatai nace el 9 de abril de 1626 de una familia de ricos mercaderes en Esmirna, en actual Turquía, y recibe una educación tradicional por rabines muy prestigiosos. Comienza a los 15 años ya abstinencias, ayunos, y comienza a estudiar la Cábala, ya muy joven. Y a partir de muy joven, a partir de los 16 años aproximadamente, comienza a manifestar un carácter muy particular. Un carácter que hoy los manuales de psiquiatría definirían ciclotimia o psicosis maníaco-depresiva. Periodos de depresión profunda, de melancolía muy acentuada, conjuntamente a espasmos, exaltaciones, euforias, con intervalos, ¿no?, más bien temporales muy comunes, ¿no? Sus seguidores describieron sus fenómenos psiquiátricos más bien con carácter religioso. Cuando se estaba maníaco-depresivo, pues se retraía, se ocultaba, y cuando en cambio era exaltado, eufórico, era mesiánico, era el Mesías, ¿no? Y bien pronto se siente impulsado a cometer hechos y actos impuros contra la ley religiosa y lo que se llamará luego acciones extrañas. De hecho, la acción extraña es lo que muchos judíos vieron en Sabbatai como un signo mesiánico. O sea, solamente el Mesías puede hacer acciones extrañas. Un poco lo que le pasó a Cristo, ¿no?, cuando comía el sábado, ¿no? Los judíos le dicen: ¿cómo comes? ¿Tú quién eres para comer el sábado, ¿no? Entonces, si alguien rompe la ley, se hace Dios, se está proclamando Dios, de algún modo, ¿no? Esto pasa también a Cristo. O es un loco o es Dios, una de dos, ¿no? Entonces, cuando estaba eufórico, pues actuaba con estas acciones extrañas, y en tiempos de depresión se retiraba a la soledad, como si estuviera luchando contra fuerzas demoníacas interiores. Contrajo 2 matrimonios que acaban en divorcio. En Esmirne la población del tiempo lo consideraba lunático y loco, pero con una apariencia muy agradable, buen músico, una voz muy fina, y tenía amigos que le acompañaban en las tribulaciones cabalísticas. Tenía un fuerte magnetismo, atraía a las personas, y entonces empezó a hacerse conocer como buen predicador también. La gente le conocía por predicar sobre la Cábala. Finalmente, en el 1648 se dirige a Constantinopla, donde pasa 9 meses ahí, donde había un famoso cabalista que es Natán de Gaza, ¿no? Se conocen. Entonces, y a partir de aquí comienza a pronunciar blasfemias. Las blasfemias que él produce, que dice que Dios es aquel que lo permite todo, permite lo prohibido, dice. Es expulsado por Esmirna, luego vuelve, va a Jerusalén, tiene unas andanzas extrañas hasta este encuentro con Natán de Gaza. O sea, Natán será el hombre que le reconoce a él como Mesías, un cabalista. Dice Natán de Gaza que había tenido una visión de él extática como Mesías, y que entonces intenta convencerla a Sabbatai que es el Mesías. Oye, eres el Mesías, date cuenta. Él se niega al principio, dice que no es así, pero a medida que el tiempo pasaba se va convenciendo que tiene razón Natán de Gaza. Entonces, en una reunión, en un trance, Natán le revela su divinidad, y Sabbatai, después de un periodo de melancolía, pues entra en la euforia, y de algún modo pues Natán de Gaza va
proclamando esta verdad que ha conocido y los seguidores comienzan a juntarse. Ese es el Mesías. Y entonces se convence Sabbatai que es el Mesías y reúne un grupo de seguidores suyos, nombra a los apóstoles, nombra a los representantes de las 12 tribus de Israel y comienza a expandirse esta voz que el Mesías ha llegado. Natán, así de profeta, anunciaba a este Mesías a las personas y llamaba al arrepentimiento, a la penitencia. Las personas empezaron a realizar ayunos, a hacer actos penitenciales muy importantes. Iba profetizando una conquista de la Meca muy próxima. Natán de Gaza también anuncia que en el mundo desconocido de Dios, retraído, del mundo de las Sefirot, todo aquel mundo, ha tenido un cambio enorme. Esto lo anuncia como revelación personal privada. Y entonces, pues anuncia que la redención ha llegado. Se empieza a difundir la voz y se difunde que Sabbatai llegaría finalmente a Turquía a convertir al soberano. Esto es lo que se está gestando. Estas noticias llegan en el 1665, llegan a Italia, Holanda, Alemania, Polonia. Todo el mundo comienza a seguirlo de una manera muy enfática, se comienza a convencer. Muy pocos rabines se quedan al margen, pero realmente ha sido un reconocimiento bastante universal de los judíos de que era el Mesías. Se dirige a Esmirna otra vez, entra en un contexto de entusiasmo, hace cosas raras, pronuncia el nombre de Dios, cosa prohibida, blasfema, come manjares prohibidos también, y presiona que los demás hagan lo mismo también. El tiempo mesiánico ha llegado. Esto contagia a sus seguidores, y bueno, están la mayoría de los creyentes en su mesianidad y otros que parecen que no creen. Y a partir de aquí, pues tenemos que entender qué pasa, ¿no?, con esta apostasía, porque además algunos dicen que él pisotea un turbante, una bufanda, un trapo judío, es nombrado guardián de las puertas del palacio como reconocimiento a su conversión, le dan una pensión real de por día de mucho dinero y finalmente apostata. Natán de Gaza se encargará luego de explicar la razón de esta apostasía, y la razón es que pues el Mesías tiene que llegar hasta la negación de la Torá para poder hacer subir, no como si Sabbatai bajara a los infiernos con la apostasía, para hacer subir las últimas chispas a la Shekinah. Bien, entonces, a raíz de esto, Natán siguió proclamando que Sabbatai era el Mesías y anuncia varias fechas para la revelación tan esperada. Se va a Roma, como aquello que hemos dicho antes, se va a Roma para hacer el ritual secreto mágico, luego vuelve a los Balcanes, el sabbateísmo se extiende, aunque luego los rabinos intentan reconducir, ¿no?, a la Torá, ¿no?, este protomesiánico. Sabbatai vive los últimos años en Adrianópolis, a veces Constantinópolis, y hace una doble vida. Cumple con las obligaciones de musulmán y de forma escondida sigue con los rituales judíos, alternando siempre iluminación y depresión. Dice que el Islam es la Torá de la gracia, el judaísmo la Torá de la verdad. Bueno, vive al final en exilio, arrestado otra vez, y finalmente pues muere con 50 años repentinamente en Adrianópolis, perdón. Bien, esto que es un poco la historia así muy escueta, vamos a ver qué se puede contar de él, ¿no? Por ejemplo, os voy a leer dos cosas que cuenta Scholem para que veamos el clima que se había creado con este reconocimiento de la mesianidad de Sabbatai. Dice, justo antes de llegar a Constantinopla para estar con el visir, pues dice que había una serie de milagros. Dice en el mientras, en Esmirne, el ambiente era festivo,
y los creyentes se movían en un vórtigo de leyendas, milagros y revelaciones. Había un rabino que hablaba de días bendecidos. Dice, el entusiasmo cogió todos los presentes, como en una fuerza sobrenatural. Y había historias, la gente contaba de las apariciones de las columnas de fuego, de los profetas que llegaban. Dice que lo que veía uno, de repente lo veían todos, que Elías finalmente había llegado y que Elías había aparecido en la sinagoga y caminaba por las calles de Esmirna. Decenas, hasta centenares de personas lo habían visto a Elías. Era el mendigo anónimo que pedía la limosna y también el huésped invisible de cada banquete. Salomón Cremona, uno de los judíos más ricos de Esmirna, había invitado a los amigos a un gran banquete. Uno de los huéspedes, cuando miró los platos lucentes que estaban en la pared colgados, se levanta de las sillas y, arrodillándose profundamente, exclama: levantaros, hermanos, aquí está el profeta Elías. O sea, había una turba mística, un delirio místico total, ¿no? Todos se levantaron, se arrodillaron, se inclinaron y vieron a Elías. Todos vieron a Elías. Sabbatai, dice, daba Manfuerte, ¿no?, esas fantasías. Cuando fue invitado a la ceremonia de circuncisión en la casa de otro judío, Sabbatai suspendió por un momento todo el ritual. Después de una media hora, Sabbatai ordenó de proceder, explicando que había retrasado la ceremonia porque Elías todavía no estaba sentado en su lugar. Todo este ambiente místico. Solamente en Ámsterdam, dice, fueron recibidas más de 30 cartas que anunciaban esta particular aparición de Elías. Todos decían haber visto una columna de fuego. A uno lo había visto a mediodía, a otro de noche, a un tercero lo había visto con la luna como un fuego rojo, a un cuarto le habían sido abiertos los cielos y había visto la puerta de fuego, sobre la cual estaba un hombre semejante al rabí Sabbatai con una corona sobre la cabeza. Un quinto había visto caer desde el cielo las estrellas en el mar y resubir de nuevo hacia el cielo. Los milagros se convirtieron en el pan cotidiano de estos pobres desgraciados que dejaron también de ponerse preguntas sobre estas historias extrañas. Para que veamos todo el ambientillo que se había formado con Sabbatai, ¿no? Un ambientillo. Ahora, Scholem explica la razón por la cual, según él, hay esta capacidad, ¿no?, de reconocimiento. Él lo aplica, él dice que ha sido la cábala luriánica, ¿no?, el caldo de cultivo que capacitó al pueblo judío de reconocer a este Mesías. Dice, sobre la base de la espera de la redención se propagó la cábala luriánica a través del Tikkun. El Tikkun es la restitución de la armonía cósmica a través del medio terrenal del judaísmo místicamente elevado. Es decir, la cábala lo que había producido era la espera de una restauración, de una reparación del mundo por parte del Mesías, que se llama Tikkun. Entonces, sigo con esto, con el entorno de Safed, el entorno de donde está Luria y donde se juega todo esto, ¿no? Dicen, los cabalistas llaman Tikkun, implicaba tanto el proceso por el que los elementos destrozados del mundo debían recuperar su armonía, lo que constituyó la función esencial del pueblo judío, como el resultado, es decir, el estado de redención anunciado por la aparición del Mesías, que marcaría el último estadio, la liberación política, y todo el mito nacional conectado con ella no se veían sino como símbolos externos de un proceso cósmico que tendría lugar en realidad en lo más hondo y secreto del universo. Entonces, lo que Luria descubre teóricamente con la Cábala, Natán lo aplica como cabalista a Sabbatai y las personas se suman en este reconocimiento. Este mesianismo, dice, nació el día, dice Scholem, en que Natán descubrió que Sabbatai, ese personaje singular, pecador, asceta y santo que soñara ocasionalmente con su misión mesiánica, era en realidad el Mesías. Aquí se comienza toda la historia. Él sería, dice Scholem, el Juan Bautista y Pablo de Tarso del nuevo Mesías. El fervor mesiánico, dice, se apoderó de todas las comunidades judías en Europa.
Scholem describe 5 factores que dieron lugar a esto. ¿Por qué esto pasó? En primer lugar, dice el lugar de procedencia de la llamada mesiánica, Gaza, de Tierra Prometida. Desde ahí vino la llamada a la época mesiánica. La segunda es la restauración y la vuelta de un tiempo de profecía que se encarnaban en Natán de Gaza. Es decir, surge un profeta que anuncia al Mesías. Y Natán cumplió esta misión. El brillante estudioso y severo asceta de repente se convertía en profeta. Natán era muy conocido en Safed, donde se gestaba la cábala. Y cuando él, con su autoridad, la pone al servicio de Sabbatai, la gente dice, cree. Si lo dice este Natán de Gaza, tenemos que creérnoslo. Tercero, la reinterpretación de los elementos apocalípticos tradicionales y populares que conservaban las antiguas visiones escatológicas, absorbiendo al mismo tiempo nuevas dimensiones. Lo que hemos visto, ¿no? La apocalíptica judía, que era muy popular, esta apocalíptica llena de símbolos, de imágenes desastrosas, de repente se llenaban de nuevas imágenes con Sabbatai, como por ejemplo el tema de la apostasía, o el tema de los actos extraños. Luego, dice, el cuarto punto de la razón del éxito es la llamada al arrepentimiento. Natán, los sabataicistas, eran famosos por sus ayunos, por sus sacrificios, por su carácter muy ascético. Y apelaba a todos los corazones para asistir y colaborar con la redención del mundo. Asistir y colaborar. Como decían el Tikkun, cada judío participa en esta redención del mundo. Sí, cada uno con su reconocimiento era parte, se sumaba a la época mesiánica, tenía su papel. O sea, el reconocimiento del judío significaba su colaboración para la restauración del mundo. Y por último, los elementos conservadores y utópicos que convivían, dicen, ¿no? Un mundo nuevo que está a punto de empezar y todo esto y la identidad emocional de los participantes, pues es lo que realmente hizo cuajar este movimiento mesiánico. Después de la denuncia, la conversión al Islam, como decía, había el dilema de cómo explicamos esta derrota mesiánica de algún modo, ¿no? Porque a Cristo, cuando aquí luego Scholem hace la comparación de algún modo entre la cruz de Cristo y la apostasía de Sabbatai. Ambos planteaban cuestiones, un Mesías que muere en la cruz y un Mesías que apostata. Admitir, dice Scholem, que su fe había sido vana y que el Redentor era un impostor, o aferrarse a su fe y a su experiencia interior frente a una realidad exterior hostil y buscar una explicación y justificación de lo que había ocurrido. Entonces, Natán de Gaza viene a explicar esto. ¿Cómo lo justifica? Pues dice que la conversión era la continuación de la obra mesiánica. El Mesías debe redimir con el pecado. El Mesías debe dar la salvación actuando en contra de la Torá, actuando en contra de la ley divina. Solamente así puede llevar a lo alto las chispas sagradas que estaban dispersas entre los gentiles y que se concentraban en el Islam. O sea, Sabbatai, según Natán, el profeta que lo anuncia, hace esta apostasía para liberar las centellas divinas que están en el Islam. Así que vemos que la cábala, que decía que el pueblo judío actuaba con su vida del mundo en ese proceso de restauración, el Tikkun, finalmente se estaba cumpliendo. Dice Scholem, había chispas que solo el Mesías podía redimir y para esto tenía que descender al reino de la Kelipá. La Kelipá, la cáscara que hemos visto antes. Y someterse externamente a su dominio para llevar a cabo en realidad la parte final y más difícil de su misión, que consistía en conquistar la Kelipá desde dentro. Apostatar para redimir. Al hacer esto, el Mesías estaba actuando como un espía enviado al campamento enemigo. Entonces, la kenosis, como en Cristo, el rebajamiento de Cristo hasta la humanidad y a la muerte de cruz, aquí en cambio se convierte en la bajada al campamento enemigo, a la cáscara, y conquistar la Kelipá desde dentro. Scholem le interesa, ¿no?, compararlo con el cristianismo, ¿no? Y bien sabiendo lo que hemos dicho antes, que la razón de que la esperanza judía necesita la carnalidad, ¿no?
Los judíos son orgullosos de su materialismo mesiánico. O sea, quieren que el Mesías realmente haga redención pública en tierra, en alma y cuerpo, en esta tierra con alma y cuerpo. Siempre desconfiaron, ¿no?, de esta, como dijimos antes, de esta espiritualidad interior. Siempre no vieron que esto era algo para ellos, ¿no? Y entonces señala una afinidad Scholem entre las expectativas del milenio intrahistórico cristiano, que para él es similar a esta visión judía de exteriorización, y dice lo siguiente: en ambos casos, la antigua paradoja judía de los sufrimientos del siervo de Dios es llevada a los extremos. En ambos casos también se cristaliza cierta actitud mística de fe respecto a un acontecimiento histórico que a su vez recibe su fuerza de su propia naturaleza paradójica. Ambos movimientos comienzan para adoptar una actitud de intensa expectativa en relación con la parusía. En ambos, la destrucción de los antiguos valores en el cataclismo de la redención conduce, eso es muy importante, a una explosión de tendencias antinómicas. En contra del nomos, en contra de la ley, en contra del sentido común, en contra de todo lo que es nomos, en parte moderadas y veladas, y en parte radicales y violentas. En ambos casos hay una nueva concepción de la creencia como la realización del nuevo mundo de la redención. Pero también dice que hay diferencias entre el sabateísmo y los cristianos milenaristas, dice. Y sobre todo se da en la gran diferencia entre la paradoja de la crucifixión y la paradoja de la apostasía. Porque la segunda, o sea, si la cruz conduce pues a un sacrificio de sí para el otro, la apostasía en cambio conduce, dice, a un pozo sin fondo. O sea, la apostasía mesiánica de Sabbatai induce al nihilismo. Y de algún modo Scholem dice que este nihilismo moderno tiene esta herencia en este nihilismo sabbataico. La conmoción que fue necesario, leo Scholem, que fue necesario superar en ambos casos es mayor en el caso del sabatenismo. O sea, que Cristo muera es un escándalo para los judíos, dice San Pablo, ¿verdad? Pero es más profundo el escándalo que produce la apostasía. El creyente se ve obligado a poner aún más energía emocional a fin de superar la terrible paradoja de un redentor apóstata. La muerte y la apostasía no pueden provocar sentimientos iguales o semejantes, aunque solo sea porque la idea de traición contiene un elemento menos positivo aún. A diferencia de la muerte de Jesús, la acción decisiva de Sabbatai Zevi no brindó ningún nuevo código revolucionario de valores. Su traición tan solo destruyó el antiguo. O sea, Scholem dice que Sabbatai, a diferencia de Cristo, Cristo da un código moral con la cruz, que es el amor para el otro, morir por otro, en cambio de otro, a cambio de su vida. En cambio, la apostasía de Sabbatai es simplemente un pozo de nihilismo. No hay otro valor que la mentira, que el simulacro. Esto explica por qué la profunda fascinación de la concepción del Mesías indefenso que se entrega a los demonios, llevada a sus límites más extremos, condujo directamente a conclusiones nihilistas. Así que la muerte de Jesús, dice, en los judíos que provocó, que algunos se convirtieron y otros reforzaron su cierre sobre sí mismos, volviendo al exilio, a la diáspora, a la Torá, y luego al Talmud. O sea, un cierre del grupo religioso. En cambio, lo que Sabbatai provocó es conversiones, evidentemente también, pero de criptojudíos, de judíos que se convirtieron formalmente al Islam y que siguieron judaizando en privado. Y aquí Scholem dicen que estos se reencuentran todavía hoy tanto en la secta de los franquistas, con K, no con Q, los franquistas, que son de Jacob Frank, un pseudomesías polaco del siglo XVIII, que se convierte al catolicismo, y que entonces son también criptojudíos que hacen los marranos, marranos que simulan la conversión. Dice Scholem que esto es muy típico de una mentalidad marrana,
la simulación. De hecho, el entorno de la expulsión, el entorno de la cábala se gesta en esta época histórica de los marranos judíos. Entonces, es muy típico, o sea, se puede entender la simulación de la fe en lo público y en lo privado seguir judaizando. Decía, Sabbatai lo que hace es, dice Scholem directamente, la desintegración del judaísmo ortodoxo de los creyentes. Desintegración del judaísmo ortodoxo de los creyentes a través de las ideas místicas, ya que su misticismo herético produjo una explosión de tendencias nihilistas y alentó entonces el espíritu de anarquismo religioso, con una base mística que, cuando coincidió con circunstancias favorables, desempeñó un papel muy importante para crear una atmósfera, la moral e intelectual favorable al movimiento de reforma del siglo XIX. Es decir, que el nihilismo de algún modo se toma posesión en el mundo moderno con esta apostasía en ámbito judío, dice, ¿no? Otra diferencia sustancial es el carácter de la personalidad mesiánica de Jesús y de Sabbatai. La diferencia entre ambos Mesías tiene su expresión más clara en la apostasía de Sabbatai y en la muerte de Jesús en la cruz. Por esto Scholem llama a la apostasía el acto más execrable posible para la mente judía. Y esto obligó a los seguidores a una decisión: imitarlo o asumir un destino que su destino era un llamado a un mayor rigor en la obediencia de la ley. Entonces, los que siguieron a Sabbatai no pudieron hacer otra cosa que llamar bien al mal y justificar la apostasía como mesiánica y redentora. Es decir, al hacerlo destruyeron todos los valores caros al judaísmo. Implicó entonces un cinismo, un nihilismo que hundió a esas personas en una profunda desesperanza y donde se mofaron de la demanda de Dios. No es accidental que la doctrina más distintiva del sabbatenismo sea la redención a través del pecado. La redención a través del pecado. Justo con esto voy a leer un momento lo que ocurre cuando se lo llevan a apostatar. ¿Qué hace él, no? El prisionero llegó a Adrianópolis, a cerca de 50 millas de Galípolis, la otra orilla del estrecho de los Dardanelos, el 15 de septiembre, y el día siguiente fue llevado a la corte del sultán. Aquí empiezan varios relatos. Dice, algunos dicen que 3 rabinos que lo acompañaban también apostataron. En Adrianópolis había mucha fiesta, mucha excitación, y todos esperaban que cuando fuera a ver al sultán le hubiese cogido la corona. Al sultán se lo había puesto en su cabeza. Cuando, dicen, el capelán de la embajada francesa en Constantinopla, que se encontraba en Adrianópolis, vio lo que estaba pasando por las calles, miró la ventana y vio una muchedumbre de judíos que corrían y bajaban tapetes sobre el suelo para que dejara pasar a Sabbatai. Cuando entra Cristo en Jerusalén, ¿no? Os acordáis. Cuando el que estaba en la locanda, el que estaba en la hospedería judío, le informó que estaba pasando el Mesías, está llegando el Mesías, dice el capelán de Drua, hizo una observación de broma, como irrisoria. Entonces el hijo mayor del hospedero dijo, no hay nada de lo cual mofarse, pues porque bien pronto seréis nuestros esclavos por el poder del Mesías. Esto era un poco el ambiente que circulaba con él, ¿no? Entonces, en el camino, cuando iba llegando al palacio del sultán, dijo a la gente, ved cosa, qué es lo que he hecho. Estoy yendo hacia el rey, que tiene una cinta verde, y estoy muy triste por esto. Entonces la gente dice, pero ¿cómo se va a buscar la corona? Ahora está triste por un cinturón verde. Bueno, cosa rara que él hacía, no era el Mesías. Entonces, luego aquí hay distintas versiones de lo que pasó realmente en este momento de reunión y de apostasía. Algunos dicen que fue un consejo privado, otro que fue más bien público, pero sí que hay bastante acuerdo de que se le dijo o te matamos con tortura o apostatas. Entonces,
él negó, como había hecho también otras veces, que nunca había tenido pretensiones mesiánicas. No soy Dios, no soy Mesías, y que no tenía nada que ver con esta agitación mesiánica que estaba a su alrededor, ¿no? Él hizo un largo discurso negando todas las locuras que se le atribuían, y al final le fue ofrecida esta suerte de morir o de convertirse. Y él, pues, dice lo que sabemos, ¿no? Compró, dice, la vida al precio de la apostasía, dicen otros. Dice el sultán, todos concuerdan las fuentes que el sultán aceptó con benevolencia al convertido, le prometió asumir el propio nombre y nombró al ex Sabatai ahora Mehmet Efendi o Aziz Mehmet Efendi, y lo puso en el cargo de custodio de las puertas del palacio, con una pensión vitalicia real de 150 asper al día. Una relación turca de la época afirma que Sabatai fue conducido con el permiso de su majestad al baño especial reservado para los servidores del palacio, en el cual se cambió de hábito, fue revestido con hábitos de lujo y le fue regalada una bolsa llena de plata. Entonces, dicen otros que el pensamiento de las torturas hundió en el terror a Sabatai, que entonces algunos dicen que inmediatamente tiró la kipá en el suelo y la pisó. Bueno, aquí cada uno cuenta un poco lo que ha podido ver o intuir, o no sabemos bien lo que ha pasado, sabemos que esto ha pasado, la apostasía se ha producido. La redención a través del pecado. Bien, dice, sigue, ¿no?, Scholem comentando esto, dice, la doctrina de la violación de la Torá para lograr su cumplimiento mesiánico como fundamento del sabateísmo y del franquismo es lo que mostró su carácter nihilista, la posibilidad de lograr la redención a través del pecado, de violación de la ley de Dios. Y entonces dice, el deseo de liberación total que jugó un trágico rol en el desarrollo del nihilismo sabatiano no fue de ninguna manera una fuerza puramente autodestructiva, al contrario, debajo de la superficie de la falta de ley, el antinominalismo, la negación catastrófica, impulsos poderosamente constructivos estaban en acción. ¿Qué estaba en acción? La restauración del mundo, el tikkun. Se creía estar viviendo en el tiempo donde el Mesías había llegado a la tierra en un mundo restaurado. O sea, ya había ocurrido esto, pero esto no siguieron esta acción, la vanguardia del nuevo mundo. Dice Scholem, como dije antes, que esto tiene que ver con la mentalidad marrana y la necesidad nihilista de disfrazar en público la creencia, mientras por detrás se llevaba a la religión verdadera. Bueno, de aquí viene también la inversión de los valores. Lo que antes era sagrado ahora es profano, y lo que antes es profano ahora es sagrado. Y esto eso es importante, ¿no? Luego también dice 5 tesis del sabatanismo, a modo de resumen. Dice, por ejemplo, la creencia en la necesaria apostasía del Mesías, en la naturaleza sacramental de su descenso en el dominio de las Keripot. El Mesías baja a los infiernos de las cáscaras que cierran las Sefirot. La creencia que el creyente no debe parecer lo que en realidad es, la ocultación. La creencia que la Torá debe observarse como violación de la Torá. La Torá es su violación. Cuarto, que la causa primera, el Dios de la emanación, no es el Dios de Israel, no son lo mismo. Está el Dios de la fe racional, el Dios de la religión, el Dios escondido y el Dios de Israel. Y finalmente, cómo Dios se ha encarnado, pues, en Sabatai. Bueno, todo esto evidentemente tiene una gran repercusión, ¿no? Vamos a ver ahora la relación con el sionismo, que antes comentábamos. Hemos visto que Scholem rechaza vestir al sionismo de carácter mesiánico, porque si esto ocurriera, pues el sionismo fracasaría enseguida. Entonces, Scholem dice que el sionismo es la chance genuina porque surgió de la secularización y de la destrucción de las concepciones mesiánicas, al abandonar el mesianismo como potencia redentora, pero utilizando el sentimiento de necesidad
de volver a la tierra prometida, el sionismo pudo tener esta oportunidad. Entonces, ¿por qué no es mesiánico? Dice, porque si es mesiánico, se debería condenar al fracaso de antemano. Y cita al respecto una discusión. Dice, rechazo, esto es una conferencia, dice, rechazo firmemente que el sionismo sea un movimiento mesiánico y que pueda arrogarse este derecho de emplear el lenguaje religioso para sus fines políticos. La redención del pueblo judío a la que aspiro como sionista no es en modo alguno idéntica a la redención religiosa que espero en un futuro posterior. Aquí ya sé como que es creyente, aunque a ver en qué tipo de Dios cree, ¿no? Esto nunca lo ha aclarado. Como sionista no estoy dispuesto a satisfacer requisitorias o nostalgias políticas que remiten más bien a un ámbito no político e inequívocamente religioso, el apocalipsis del fin de los días. El ideal sionista es una cosa, el ideal mesiánico es otra. No hay ningún punto de contacto entre ambos. Es muy tajante esto. A no ser por las frases cargadas de patos que se pronuncian en las asambleas populares y que hacen que esta juventud a veces se inflame de un espíritu neosabatianismo, en última instancia condenado al fracaso. Esto que dije antes de Ben Gurión, de los voces de Isaías que se reúnen. El movimiento sabatiano no está a raíz del sionismo y los intentos de inculcarle tal espíritu le han causado ya graves desgracias. Él sabe que esto existe en Israel, no es algo que no exista, pero dice que esto es muy malo para el sionismo. Son ámbitos distintos, separados. Bien, entonces, ¿por qué el sionismo es revolucionario? Por dos motivos. Porque se revuelve contra la asimilación de los judíos a los pueblos, entre los que vivían, pero lo hacía también contra la ortodoxia que decía. Y cita, siempre Scholem, dice, por amor de Dios estáis usurpando de mala manera lo que debe ser el Mesías. Eso es cosa de Dios. Solo cuando Él nos llame vendremos, cuando Él que llama no es más que un dirigente político como Theodor Herzl o Bismarck, ¿qué se nos da a nosotros de ello? Es decir, la revolución del sionismo es porque consigue, por un lado, rechazar la asimilación que estaba en los años primeros del siglo XIX, principio del siglo XX. La asimilación se fracasa. De hecho, el nazismo fue el culmen de este fracaso histórico. Y, por otro lado, también la ortodoxia judía pues tampoco es tan importante para Israel. Puede vivir sin esta fe mesiánica, sin esta fe religiosa. Sin embargo, hay que preguntarse si este intento de salvar al Estado de Israel del mesianismo funcionó o no. Pues parece que no. Me parece que, sin embargo, por cuanto Scholem quiso salvaguardar el Estado de Israel de este mesianismo, no se haya podido. O sea que también el Estado de Israel está embebido de este espíritu. Bien, pues para ir acabando ya, fijaros cómo Scholem explica la vuelta a Israel, ¿no? Que es el gran signo mesiánico, la vuelta a Israel. Dice, no es de extrañar que los matices del mesianismo han acompañado la preparación judía moderna para la acción irrevocable del dominio por lo concreto, cuando se emprendió el regreso utópico a Sion, la vuelta. Esta es una preparación que ya no se permite ser alimentada por la esperanza. O sea, que nadie se crea que esto es un signo mesiánico, dice Scholem. Nacida del horror y la destrucción de la historia judía, en nuestra generación, el nazismo, está atada a la historia misma, no a la metahistoria, es un proceso histórico. O sea, Scholem reivindica el carácter nacional, estatal, mundano, secular de Israel. Es un proceso histórico, pero no mesiánico. No es metahistoria, no es la historia del éxodo, la diáspora, la tierra prometida, Abraham. No es esto, dice. Dice, pero no ha renunciado totalmente al mesianismo. Pueda o no la historia judía ser capaz de hacer perdurar esta entrada en una esfera concreta sin perecer en la crisis de la pretensión mesiánica que ella misma virtualmente implica. Esa es la pregunta que fuera de su gran y peligroso pasado, el judío de este tiempo se plantea para su presente y su futuro. Es decir, ¿podrá el Estado de Israel resistir a la tentación mesiánica de interpretarse a sí mismo, a justificarse a sí mismo, sin las categorías mesiánica-cabalistas? Esta pregunta se hace Scholem. Y
bueno, a mí me parece que es complicado, por lo menos es problemática como pregunta. Dice, para concluir Scholem, dice que el Estado de Israel se haya manifestado necesitó de la propia naturalización del ideal mesiánico o vaciamiento de su potencial transformador y revolucionario para transformarse a través del sionismo en una realidad histórica. O sea, el Estado de Israel, según Scholem, podrá sobrevivir solamente si decide no alcanzar el reino, no ser él mismo el reino mesiánico, ni el pueblo judío ser el Mesías de sí mismo, tal y como la Cábala explica por el Tikkun, la reparación, las Kelipots, las Sefirots. Si resiste a esta tentación, entonces se considera un Estado, entre otros, como procesos históricos, como ha sido Alemania, como ha sido Italia, como ha sido otros países. Si en cambio cede a la tentación de realizar esta esperanza mesiánica que hemos comentado, según Scholem, está destinado al fracaso irremediable y al desastre y la catástrofe también. Entonces, en esta tensión histórica se juega la última pregunta que Scholem nos deja, ¿no? Que él no ha visto, él murió en 82, pues hasta qué punto esto se puede explicar, pues se puede hablar mucho, ¿no? Pero ahí está la idea. Si el Estado de Israel cede a la transición mesiánica, va a fracasar, pierde su ocasión histórica, pierde su logro histórico. Es una catástrofe. Bien, yo creo que con esto podemos cerrar la exposición y dejamos paso quizás a alguna consideración de los presentes. Pues, si no hay, estamos cansados, ¿no? Si no hay, no vamos a descansar. Muy bien. Yo quisiera tener Vale, adelante. Porque con el Maimónides, que empezó básicamente como empezó la secularización, al final de algo que es una religión, ¿de dónde viene todo esto? La idea de secularizar y de siempre ir hacia allí, pero por ejemplo no lo comparo con los masones, porque al final siempre hay una ciencia detrás, o yo me pongo delante, el hombre es que crea todo, pero en este ámbito judaístico, la secularización, ¿de dónde viene? Porque al final no se separa mucho de la religión, pero simplemente escoge que esta parte sí, esta parte no, entonces es un poco secularización diferente, ¿no? Bueno, vamos a ver. El tema mesiánico en el judaísmo, por el hecho de estar tan embebido de elementos carnales, de algún modo tiene una tendencia a la secularización, porque quiere su realización aquí abajo y todos los bienes mesiánicos aquí abajo. O sea, la promesa mesiánica se debe producir aquí, a nuestra ventaja, sobre los demás. Claro, esto tiene un carácter muy secular, ¿no? En el momento en el cual se pierde de vista la dimensión también espiritual, sino es solamente como eran los celotes en tiempos de Jesús o movimientos revolucionarios nacionalistas, ¿no? Que al final lo que buscan es simplemente conquistar una tierra, conquistar un lugar, ¿no? Entonces, esta secularización me parece que, por cuanto la Cábala sea un movimiento más bien espiritualista o esotérico, llámale, ¿no? Sin embargo, convive con elementos que son de la promesa mesiánica judía. O sea, los judíos son un pueblo que a la vez son hijos de una promesa y que esperan un Mesías que la cumpla. Entonces, la cuestión es cuándo se cumple esto, ¿no? El cansancio de la espera es para todos. O sea, la espera se convierte en agónica. El Mesías no llega, el Mesías tarda. Hemos visto algunos nos han engañado. Somos esclavos entre las naciones. ¿Hasta cuándo Dios permitirá esta humillación, ¿no? Todo este sentimiento de ser víctima de la historia, de ser dejados por Dios, no abandonados por Dios, como si Dios de repente hubiese abandonado al pueblo judío, hace que se ponga en marcha un mecanismo típico del mesianismo, que es asumir la responsabilidad del destino. Esto Scholem lo dice. El Estado de Israel es la asunción de la libertad frente a la providencia de Dios que no llega.
Si Dios no realiza lo que tiene que hacer, pues aquí los hombres tenemos que hacer algo. Y la Cábala da el marco religioso, doctrinal, teórico, para que el creyente pueda participar en esta redención. Entonces, el cansancio de la espera es un cansancio muy humano. También, pues, este cristiano, uno se pregunta, ¿cuánto tarda el Mesías en volver? ¿No? Los primeros cristianos esperaban enseguida. San Pablo tiene que poner orden porque la gente se estaba desmadrando, ¿no? En la espera. Vivir en la espera inmediata, así como la espera de la muerte, es parecida. Es una espera que es inasumible en la vivencia cotidiana, porque tienes que dejar todo. Entonces, esta tensión en el cristianismo es aquello que se suele decir, ¿no? Es ya, pero aún no. La redención ha ocurrido, pero todavía falta algo a este plan de redención, que es el reino, la implantación del reino. Y la venida del Mesías, la vuelta del Mesías. Y siempre cuando hay espera, siempre salen algunos que no aguantan la espera, que quisieran que esto acabara rápido y acelerara los tiempos. Pero me parece que esto no es tanto judío, sino algo muy humano, ¿no? De decir, los tiempos no ocurren, los tiempos tardan, vamos a hacer algo. Y esta idea, pues el cabalismo, dice Scholem, tiene que ver con la idea del progreso moderno. Ha entrado esta idea de acción humana, ¿no? De dejar la oración para pasar a la acción. Y esto es lo que ha ocurrido en el siglo XIX, ¿no? Los hombres se han cansado, lo hacemos nosotros. Adelante. Bueno, uno se me viene a la mente varios personajes históricos con raíces judías, pero que ha adaptado con ese secularismo. Por ejemplo, Freud, el mismo Marx, porque tienen raíces judías, ¿no? Pero claro, ellos ya no son practicantes, ellos han adoptado como ese pensamiento secular y un poco eso de alguna manera se plasma en sus ideas por ejemplo, Marx, como dice la revolución, un poco el marxismo tiene esa tendencia, ¿no? de mesiánico, y el mismo Freud con su explicación, ¿no? de la sociedad y sus propias teorías, y un poco tiene que ver con ese pensamiento inmanente, quiere una transformación social y ya no espera como esa venida del Mesías, sino que quiere transformar la sociedad con puras ideas inmanentes, y se ve pues, como hay ese cambio. Sí. Es evidente que hay hasta un trasvase de significados religiosos en el ámbito secular. Y esto se ve muy bien en el mundo que fue cristiano, occidente, ¿no? De cómo las categorías por las cuales se piensa el futuro, o la esperanza mesiánica, así que ya usamos un término más religioso, son categorías que no se pueden emancipar nunca del todo de los elementos religiosos de la cual proceden. Entonces, lo que siempre vemos es un proceso de trasvase de significado de categorías que por cuanto pierden la cercanía semántica, pierden la referencia religiosa, siguen siendo elementos mesiánicos de corte religioso. Y por eso, mira, hay un autor, Bernard Russell, filósofo ateo, más ateo que ha habido en el siglo XX, pues hace del marxismo de análisis en ese sentido, ¿no? Explicando de cómo el marxismo es realmente una transposición de significados religiosos al ámbito mundano, ¿no? Y me parece que sí, uno puede pensar, ¿no? Explicar cuál es el proceso histórico filosófico que esto pone en marcha este pensionismo. Canals decía que hay una confluencia de dos errores antiguos que son la gnosis y el illuminismo. Como idea paradigmática, dice estos dos errores, el error judío carnal, milenarista carnal, y el error gnóstico griego, más bien desencarnado, dice que la modernidad se unen a modo dialéctico para destruir las verdades de la fe y de la religión, y entonces representarla modificadas, sintetizadas, superadas con carácter secular. Y siempre son dos errores que sintetizan y que consiguen, como dice Canals, echar las verdades una contra la otra
para enfrentarlas y luego a modo dialéctico superarlas, ¿no? Es un modo de verlo. Esto fue mi tesis doctoral, yo creo que es así. Me parece que es así, que realmente explica bastante bien el proceso que hemos vivido. Y la Cábala no lo niega del todo, porque a la Cábala se puede ver como un fenómeno también gnóstico. Hay muchas cosas que son perfectamente reconducibles a un patrón gnóstico. La gnosis es muy variada, es muy multiforme en su presentación, ¿no? Tú no puedes decir esto es de esta secta, porque al final son tan puntuales y tan mitológicas las explicaciones que te pierdes. Pero sí que puede ser un patrón gnóstico. Esto se ha hecho, lo ha hecho Hans Jonas, lo ha hecho Feigelin. Sí, hay categorías gnósticas muy concretas que se repiten de modo muy puntual. Y la Cábala tiene mucho de esto, con nombres distintos. La centella divina que se pierde en el mundo y que es la perla, la gnosis antigua le llama la perla. Eso es la serifot, ¿cómo se llama? No sé el nombre. Las centellas divinas estas que salen, ¿no? De la emanación primera. Bueno, estas son centellas divinas. El mundo es una degradación de algún modo. El mundo tiene una ruptura por la cual se pierde la esencia divina en el mundo y debe ser recompuesta. Claro, justificar la reunión mesiánica del pueblo judío en Israel diciendo que no tiene que proceder de esta doctrina cabalística que el judaísmo ha vivido intensamente varios siglos y que se ha mantenido en el tiempo, es un ejercicio que Scholem entiende que es complicado. Entiende porque si él hace la relación, si él dice, es verdad, mirad, somos las cáscaras que contienen las centellas divinas que deben pisar tierra sagrada para liberar las centellas hasta la Shekinah. Si dice esto, si se justifica por esto Israel, dice Scholem, no ha estado Israel. Por esto es el secular. Dice lo secular es una defensa frente a lo mesiánico. Le permite no entrar en la historia de Israel, la de siempre, de reconocer Mesías que luego acaban en desastres. Entonces, en esta tensión se juega, digamos, la visión judía del pueblo de Israel. Por esto hay judíos seculares, ¿no?, en Israel, que son muy sionistas, pero no tienen ninguna vinculación ni con la palabra de Dios, ni con la Torá, y quizás ni respetan los vínculos, las mitzvot, ¿no?, los preceptos judíos, y sin embargo entienden históricamente la vuelta de los judíos al Estado de Israel. Pero luego la identidad judía secularizada no se entiende a sí misma, le cuesta entenderse, porque al final ser judío significa ser pueblo elegido por Dios, no hay otra definición que esta. Entonces, ¿cómo puedo conciliar ser judío sin remitirme a la última razón de ser pueblo? O sea, pensad que es Dios que hace un pueblo, según la revelación. Entonces, el negar esto y aceptar en cambio la vuelta a Israel como necesidad histórica, pues es una tensión muy fuerte. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Muy bien, muchas gracias.